a poner el acento sobre esto que dice vida física. Porque ustedes ya deben saber que la persona humana tiene 3 dimensiones. Tiene una dimensión física, tiene una dimensión espiritual y tiene una dimensión social. La bioética personalista puntualiza justamente en la defensa o en el respeto y la defensa de la vida física, o sea, la vida corporal de una persona. Y eso desde lo biológico tiene mucha aplicación. ¿Por qué nosotros desde lo biológico, por qué el primer principio dice que debemos respetar la vida desde la concepción hasta la muerte natural? No es caprichoso, porque reconoce desde la biología que la vida comienza con la fecundación, porque es el momento en que el espermatozoide, cuando entra en contacto con la membrana del óvulo, rompe su membrana y libera el código genético paterno. Ese código genético paterno se integra al código genético materno y en conjunto forman lo que se conoce como genoma humano. Inmediatamente que se constituye el genoma humano, comienza el proceso de desarrollo embrionario. Y ese genoma no es el desarrollo de cualquier embrión, es nada más y nada menos que el desarrollo del embrión humano. ¿Por qué? Porque el código genético tiene todas las bases genéticas para identificarlo a este nuevo ser como biológicamente humano. Y aparte, lo hace único, lo hace irrepetible y comienza a programar, digamos, ese desarrollo de manera coordinada, de manera gradual y de manera continua. Por eso es que la bioética personalista enseña en su primer principio que debemos respetar la vida física, no dice la vida espiritual, dice la vida física desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. En un segundo, jerárquicamente hablando, en un segundo plano, viene el segundo principio que nos habla del principio de totalidad o terapéutico y que hace alusión a la salud. ¿Por qué? Porque este principio está orientado directamente a la práctica médica, o sea, lo que hacen los médicos. ¿Y qué dice este principio? Que el médico está obligado a curar, salvar o mejorar la vida del paciente. Entonces, ¿por qué? Porque se reconoce a la salud como un valor, pero un valor que no solo es individual, sino un valor que es social. Y el médico debe cumplir, digamos, con ese cometido, con esa función que es, si no puede salvar la vida o curarla la vida, al menos tiene que protegerla. Entonces, esa es la función del médico. Y hay otra condición que es la totalidad, que habla y dice un médico, bueno, en forma criteriosa, tiene que saber cómo va a aplicar su terapéutica. Y tiene que tener una ética médica que le permita ser honesto dentro de su práctica, dentro de la práctica de la medicina. Para poner así un ejemplo gráfico, que no está en el libro. Si una persona tiene uno de sus riñones afectado, no va a ser lícito que el médico le saque los 2 riñones o que lo mande a diálisis. Eso no es lícito, porque si sacándole un solo riñón tiene el otro riñón que le está funcionando perfectamente, entonces la terapéutica correcta serían otros cuidados, que son cuidados más paliativos, y no mandarlo al paciente a que se haga diálisis, que es traumático. Entonces eso significa totalidad o terapéutico, o sea que la terapéutica esté acorde con la enfermedad y que el médico saque una parte, es lícito sacar una parte para que pueda salvar el todo. En un tercer nivel jerárquico está la libertad. Por eso es que el tercer principio de la bioética personalista habla de la libertad responsable y dice, sí, la libertad, reconocemos que la libertad es un valor y que es un derecho humano, pero esa libertad solo va a ser responsable siempre y cuando no se ponga por encima del primer derecho, que es la vida, o del derecho a la salud. Entonces nosotros decimos que obramos con libertad
y decidimos en libertad cuando nosotros decidimos por la vida y decidimos a favor de la salud. Ahí decimos que nuestra libertad se hace responsable. Entonces decimos que cualquier acto que nosotros lo tomemos con libertad responsable, defendiendo la vida y protegiendo la salud, nosotros decimos que ese acto es lícito. Pero si el acto que yo tomo o lo que yo hago, la acción que yo hago, la hago con libertad, pero me pone en riesgo la vida o pone en riesgo la salud personal o la salud social, entonces yo digo que ese acto que he realizado con libertad no es moralmente bueno, porque no es responsable. Y en el cuarto principio vuelve de nuevo a salir el valor de la salud, que es el principio de sociabilidad y subsidiariedad. Ahí habla de que la salud, si bien es un bien social, yo la tengo que interpretar a la salud como un bien individual, pero también un bien social. Y el ejemplo que ahora estamos viviendo es justamente con todo el tema de COVID. ¿Qué es lo que se está poniendo, haciendo énfasis? En que cuídate vos para cuidar a los demás. No salgas de tu casa si no es necesario, porque nosotros sabemos que podemos tener el virus, ser asintomático y sin querer contagiar a otras personas. Entonces, lo que tenemos que hacer, lo que nos indica ese cuarto principio, es que tenemos que ser tan responsables que no solo se acabe en cuidar mi propia salud, sino que también debemos cuidar la salud de los demás. Entonces, esto de la bioética y de los principios de la bioética personalista son muy importantes porque me sirve conocerlo justamente porque yo puedo ponerlo en práctica en mi vida personal y también en mi vida social. Hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Alguna pregunta que quieran realizar? Yo trato de, ya no de poner tanto vocabulario técnico ahora, como se habrán dado cuenta, trato de hablarlo con vocabulario más común, que ustedes me puedan entender y de tratar de llevar todo esto a la experiencia personal o a la experiencia, las vivencias que nosotros estamos teniendo últimamente con este tema de la cuarentena, ¿no? O sea, porque por ahí uno se puede preguntar y decir, bueno, ¿para qué? ¿De qué me sirve a mí estudiar bioética? Entonces yo trato, con otro vocabulario, de llevarles a ustedes el por qué enseñamos bioética en biología de cuarto año. Bien, hasta ahí queda todo entendido, chicos. No vaya que algún día le pregunte por qué, cuál es el objetivo de enseñarte bioética y no me sepan explicar. Así que aprovechen ahora para preguntar cualquier duda. Bueno, espero que no se hayan ido a mirar la tele, ¿no? A ver, contesten, ¿quiénes están? Vamos, contesten, pongan yo, presente. Ah, bien, Jiménez está. Ah, ya están todos. Bueno, me asusté. Muy bien. Ay, este tema, chicos, así les cuento, digamos, entre nos, es tremendo de enseñar así en forma virtual, porque uno venía ya tan acostumbrado al contacto personal con los alumnos, ustedes con los profesores, que cuesta hacerse al hábito, ¿no? Pero bueno, si no sean tímidos, si por ahí quieren habilitar sus micrófonos o me piden que yo les habilite, por favor, pueden hablar. Bien, entonces, ahí en la siguiente plaquita les dice aplicaciones. ¿Cuándo se aplican estos principios? Y bueno, empecemos por lo más sencillo, chicos. Desde mi vida personal, todo lo que haga en mi vida personal siempre va a influir en mi vida social. Eso ténganlo, no tengan ninguna duda que eso va a ser así. Entonces, cuando surja un conflicto ético desde lo personal, porque primero debo resolver mis propios conflictos para después ayudar a los otros a resolver los conflictos,
o por lo menos llevar una luz a la razón, o una luz que ilumine, digamos, la razón de las otras personas. Entonces, primero empiezo por lo más chiquitito que tengo, que es el yo personal. Por ejemplo, me puede surgir un conflicto ético, que eso yo sé que existe en todos nosotros, el aborto. ¿Es malo o bueno? Y bueno, eso es un conflicto ético que puede surgir a nivel personal, y tengo la obligación de contestar y decir sí o no. Pero una vez que yo me conteste por el sí o por el no, debo estar en capacidad de decir por qué. Y esos por qué me lo dan los conocimientos, lo que vamos aprendiendo a la fecha, en todas las materias, incluido la mía. Entonces los fundamentos son importantes. Y cuando muchas veces yo les pido fundamente por qué el aborto es un mal moral, no es un qué opino yo desde lo personal, sino es decir con fundamentos teóricos, mire profesora, esto es lo que yo sé con respecto al aborto y por qué el aborto no es bueno. Entonces, esa teoría es lo que muchas veces uno la quiere ver, y obvio que no se quede como teoría, sino que esa teoría se internalice y se haga un modo de vida. Otro conflicto ético que puede aparecer por ahí es la manipulación embrionaria. Y ustedes me dirán, y bueno, profesora, pero ¿y cuándo manipulación embrionaria? Bueno, nosotros este año no hemos visto reproducción asistida porque es un tema muy complejo y no los he querido dejar solos con ese tema. Pero la manipulación embrionaria aparece justamente en las técnicas de reproducción asistida. O sea, es la parte que no nos cuentan muchas veces los científicos, los profesionales médicos, porque solamente nos cuentan la parte buena, que es por ahí de pronto con una reproducción asistida, una fecundación in vitro, es dar la posibilidad a que una pareja pueda concebir un hijo. Pero desde lo biológico yo les tengo la obligación de mostrar lo que está detrás de bambalinas, o sea, lo que está detrás del telón, y es la manipulación embrionaria, porque cualquier profesional de reproducción asistida no hace la fecundación de un solo óvulo, no produce un solo embrión, producen muchos embriones, y no todos esos embriones son transferidos al vientre materno. Los que no son transferidos pueden ser descartados porque no reúnan las condiciones que se están buscando en esos embriones, pues se puede estar buscando que sea varón, que sea mujer, que sea rubio, que sea moreno, porque hoy en día ya se ha distorsionado esa práctica, digamos, esa biología aplicada, que es la reproducción asistida, está muy distorsionada, y ahora hasta se elige el sexo o el color de ojos que pueden tener un hijo. Entonces, si no reúne esas características, puede pasar que se descarten esos embriones o puede pasar que se los destine a realizar investigación científica. Y eso es manipulación embrionaria. Amén de que cuando se criopreservan los embriones, muchos embriones en el proceso de congelamiento mueren. Y entonces, si nosotros sabemos que el genoma humano es el que desencadena, digamos, el desarrollo embrionario y que la vida comienza con la concepción, nos resulta difícil darnos cuenta o interpretar de que la manipulación embrionaria ya es un mal moral. Y bueno, ¿qué otro conflicto ético puede surgir? Y el tema de las adicciones. A ver, estoy en una fiesta y me invitan, por ejemplo, a tomar alcohol. Ay, ¿será bueno o malo tomar alcohol? ¿Será bueno consumir, por ejemplo, o fumar un porro? ¿O será malo? ¿O será bueno fumar cigarrillo a los 15, 16 años o cuando sea adulto? Es un conflicto ético, porque yo me tengo que responder y tengo que decidir. Entonces tengo que decidir entre sí o entre no. Pero para poder decidir, yo tengo que tener fundamentos teóricos. Y esos fundamentos teóricos me lo dan las ciencias. Y en este caso, la biología. Entonces eso es lo que vamos a ver un poquito. No vamos a ver aborto, ni vamos a ver manipulación embrionaria, pero sí nos vamos a plantear el tema de las adicciones. Vamos a ver la próxima plaquita.
¿Hasta ahora hay preguntas? Hasta que aparezca la placa, a ver. ¿Alguna preguntita? Hola, no tengo ninguna pregunta, dice Ana Laura, Martina tampoco, Rocío Muhammad no, vamos entendiendo todo. Bueno, se ve que me hago entender, me alegro. Bueno, entonces, antes de entrar con el tema de adicciones, vamos a hacer un pequeño repasito de salud y enfermedad, que esto nos había quedado colgado, bueno, creo que no lo vimos en la primera clase virtual. ¿Qué es lo que tenemos claro ahora de salud? El concepto de salud, las etapas y las acciones de salud. Y es necesario tenerlo en claro para poder abordar las enfermedades, cualquier tipo de enfermedad. Entonces, ¿qué es lo que sabemos de salud? El concepto, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud? Que es el completo bienestar psicofísico y social del individuo y no solo la ausencia de malestar físico. ¿Eso por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud en su momento interpretó que el hombre tiene otra dimensión que no solamente la física, o sea que también tiene una dimensión espiritual o psicológica y también tiene una dimensión social. Pero a este concepto nosotros sabemos que la OPS, o sea, la Organización Panamericana de la Salud, más adelante le agrega, digamos, a este concepto un plus, por así decirlo. Y ese plus dice que la salud, además, es un estado de adaptación diferencial del individuo a las condiciones que reinan. O sea, ¿qué pueden ser? Condiciones individuales, por ejemplo, qué sé yo, características genéticas de la persona, condiciones económicas, que sabemos que eso a veces influye a la hora de la medicina, condiciones sociales, antecedentes familiares, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hace a lo diferente entre una persona y otra. Y es por eso que vemos que dos personas no enferman de la misma manera. O hay veces hay personas que enferman y otras que no enferman, como es el caso ahora del COVID. Hay personas que enferman y lo tienen al virus y enferman y manifiestan los signos y síntomas. Y hay otras personas que lo tienen al virus, capaz que nosotros lo tenemos al virus y no tenemos signos y síntomas y nunca nos enteramos de que hemos tenido el virus. Pero tenemos que usar el tapaboca porque justamente en ese desconocimiento podemos estar poniendo, digamos, en riesgo a otras personas. ¿Ok? ¿Está bien? Vamos entendiendo, ¿verdad? Bien, ese es lo que dijo la Organización Panamericana de la Salud. A ver, dice Castillo, no, profe, no, profe, no, profe, no sé qué será no, profe. Muhammad dice, no, profe. Ninguna duda. Ah, no, profe, no tienen ninguna duda. Bueno, ya saben, ¿no? Yo voy a poner por cualquier cosa acá si hay dudas. Si hay dudas. Me preocupa eso. ¿Dudas? ¿Hasta ahora? No se habrán ido a merendar, ¿no? Bueno, yo estoy con hambre también. Bien, Luciana. Julieta, bien, bien. Bueno, me alegra, chicos. Bien, entonces, ya sabiendo, digamos, la diferencia entre lo que dijo la OMS y lo que dijo la OPS, ya podemos entrar a etapas de la salud. Eso, el sentido común nos dice, no enfermamos de hoy para ayer, enfermamos de a poco. Y entonces, esas etapas que transcurren desde que estamos sanos hasta que estamos enfermos, es lo que se conoce como etapas de la salud. Y son 3 las etapas, ¿se acuerdan? El periodo de incubación, que es cuando entra la noxa o agente etiológico. Ese periodo es variable, va a depender de la enfermedad, puede ser horas, días, meses, años. En ese periodo el cuerpo se está adaptando a la noxa y puede ocurrir 2 cosas, que la neutralice a la noxa y nunca enfermemos, o que la noxa transcurra y siga, digamos, ejerciendo efecto en ese organismo. Entonces se entra en una segunda etapa, que es el periodo preclínico. En esa etapa preclínica se llama así porque es antes de la aparición de los signos y síntomas clínicos.
Y en esta etapa es muy importante, por ejemplo, la asistencia o la concurrencia habitual al médico o la consulta precoz que se dice, porque a veces de casualidad podemos descubrir una enfermedad que todavía no se ha manifestado. Podemos descubrir el simple diálogo que tenemos con el médico que nos hace una historia clínica, o podemos descubrir con un simple pedido médico de hacer un chequeo general. Y podemos tomarla la enfermedad a tiempo y curarla. Si eso prosigue, podemos entrar ya en una etapa de clínica. Es lo que los médicos llaman a esta etapa cuando aparecen los signos y síntomas de la enfermedad. Entonces el médico puede reconocerla la enfermedad, hacer un buen diagnóstico y poder, sobre ese diagnóstico, planificar, digamos, el tratamiento de esa enfermedad, para poder lograr, digamos, la recuperación de la salud de ese paciente. Entonces son 3 las etapas: incubación, preclínico y clínico. Ya cuando estamos en la etapa clínica significa que ya está instalada la enfermedad, y pueden ocurrir 2 cosas: que se recupere totalmente o que queden secuelas. Y entonces ahí es donde intervienen las acciones de salud. Sí o sí, las acciones de salud son 3 y se conocen como prevención primaria, secundaria y terciaria. Y esas van a estar más o menos relacionadas con las etapas de la salud. Lo que siempre como política de gobierno siempre se debería priorizar la prevención primaria, porque esa es la que nosotros se está haciendo ahora con el tema del COVID, es mejor prevenir que curar, dice el dicho. Más vale prevenir que curar. ¿Por qué? Porque cuando uno previene, está evitando que muchas personas enfermen, y eso le está evitando a la larga un costo económico al país. Entonces, ¿qué es la prevención primaria? Es lo más básico que se puede hacer y es lo ideal. Dentro de la prevención primaria yo tengo 2 acciones: la promoción y la protección de la salud. Les pongo un solo ejemplo nomás para que ustedes lo repasen o lo refresquen. Por ejemplo, en cuanto al tema vacunación, cuando nosotros decimos campaña de vacunación, quiere decir todo lo que se pone en juego para anoticiar a la población sobre la importancia que tiene la vacunación para la salud. Eso sería promoción de la salud. Pero cuando una persona asiste al CAPS o al Centro de Atención Primaria de la Salud para colocarse una vacuna, eso es protección de la salud y forman parte de un mismo mecanismo que es la prevención primaria. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos, hasta ahora? A ver, me dice Rocío, a ver, ¿quién es? Ah, Gustavo de José, bien. Sí, sí, ya está, yo voy acá anotando. Bien, sí se entiende. Ahora, ¿qué pasa? Sabemos, eso el sentido común nos dice, que por más que prevengamos, eso no nos da la certeza 100% de que nadie se va a enfermar. Siempre hay personas que se enferman, ahí está el estado diferencial. Entonces, para las personas que enferman, está la segunda acción de salud, que es la prevención secundaria, y tiene una acción específica que es la recuperación de la salud. O sea, cuando uno asiste al médico, asiste para recuperar la salud. ¿Y qué hace el médico? Diagnostica sobre la enfermedad y hace un tratamiento de esa enfermedad. Esas son las acciones de prevención secundaria. Ahí puede que se cure totalmente el 100% o puede que queden secuelas. Si quedan secuelas, hay un tercer mecanismo que podemos utilizar, que es la acción de salud, que es la prevención terciaria. Y su acción propiamente dicha es la rehabilitación. Rehabilitar significa, rehabilitar es devolver de nuevo algo que se había perdido con anterioridad. O sea, es devolver el máximo posible
las capacidades perdidas por esa enfermedad. ¿Mm? Y nosotros tenemos muchos ejemplos de rehabilitación, como por ejemplo la fisioterapia, las lámparas que se utilizan cuando hay, por ejemplo, algún traumatismo óseo, o lo que podemos ver ahora por la enfermedad por adicción, por ejemplo, las terapias de grupo. Esas terapias, esas forman parte, digamos, de la prevención terciaria. Bien. Hasta ahora, concepto de salud, etapas de la salud y acciones de salud, ¿quedó entendido? Pues yo les decía que hay que entender esto para poder abordar cualquier tipo de enfermedad. Muy bien, Tiago, Martina, Federico, muy bien. Bueno, ahora nosotros vamos a abordar el tema de las adicciones, que es lo que hemos visto últimamente. Porque en realidad, esto le comento, hasta el año pasado veíamos el tema de reproducción asistida, y en la unidad de salud y enfermedad yo no daba el tema de adicciones, o sea, daba más bien en general, pero parte de una propuesta de la profesora Anita Duré, que es su consultora, es su tutora, porque ella está trabajando esos temas, y porque, bueno, uno tiene que, en este sentido, reconocer que actualmente la problemática de las adicciones, y sobre todo en la población adolescente, es bastante crítica. Entonces, es muy importante darlas a conocer, enseñarlas, porque esa es la manera que tenemos desde, digamos, la educación de hacer prevención. O sea, es muy importante llegar primero a lo personal, a saber qué son las adicciones y estar convencido de que las adicciones son un problema social, para después poder estar en capacidad de concientizar a los demás. Entonces con Anita habíamos conversado y ella decía, bueno, ya que voy a abordar el tema de las adicciones, yo he tomado, digamos, desde la biología, tomo la dimensión física de la persona, y ella, desde su actividad como tutora, va a tomar las otras dimensiones, que sería la dimensión psicológica y la dimensión social de las adicciones. Así que es por eso que este año, por primera vez, reemplazamos, digamos, un tema, que es reproducción asistida, por el tema de adicciones, que es muy válido, sobre todo en las épocas que estamos viviendo, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar con ese tema. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es entrar, digamos, en un concepto, que es un concepto más bien médico, que es el concepto de droga. Porque uno normalmente, cuando uno dice droga, bueno, es como que se enciende una luz roja, y uno dice, bueno, la droga es, digamos, algo ilícito, son las sustancias ilícitas. Pero a decir verdad, desde la medicina, el término droga hace referencia a toda sustancia química que sea ajena al cuerpo, pero que al ingresar al cuerpo puede provocar algún cambio en ese organismo. ¿Se entiende? O sea, los médicos, y en medicina se define así a la palabra droga. En este sentido, por ejemplo, el paracetamol, que nosotros tomamos, el Tafirol, entra dentro del concepto de droga. Pero no es lo mismo tomar un paracetamol que hacerme adicta al paracetamol, ¿me entiende? O sea, la adicción va más allá. Entonces, lo primero que aparece cuando hablamos de droga es justamente esa concepción que nosotros tenemos de las drogas ilegales. O sea, se nos aparece en la mente por ahí la marihuana, la cocaína, la heroína, el ácido lisérgico, el crack, y todas esas drogas que son ilegales. Pero yo les cuento que no están así, porque la droga, el concepto desde el punto de vista médico, es toda sustancia ajena al cuerpo que cuando ingresa puede provocar algún cambio en ese organismo.
Entonces vamos a entrar justamente con ese concepto. Y ahí sí recién vamos a poder hacer una clasificación de las drogas por su procedencia. Hay dos procedencias. A las drogas les podemos decir que la podemos clasificar en drogas lícitas, son las drogas que están aceptadas, que son legalmente aceptadas. Las drogas lícitas son, por ejemplo, aquellas drogas que me puede prescribir un profesional médico y que tiene un fin determinado, que es, por ejemplo, el fin terapéutico, curarme de algún padecimiento o alguna enfermedad. Mientras que las drogas ilícitas son las drogas ilegales, o sea, las drogas que legalmente no están aceptadas y que no tienen un fin terapéutico y por tanto no tienen un control médico. Entonces, estas drogas ilícitas son generalmente las que nosotros las asociamos con la enfermedad, o sea, las asociamos con el uso inadecuado o el uso no controlado de estas sustancias químicas que cuando van a ingresar al cuerpo me van a producir algún tipo de cambio en mi salud física o en mi salud psicológica o en mi salud social. Entonces, esas son las drogas ilícitas y son las drogas justamente que producen las adicciones. Ahora, muy bien, la adicción, entonces, es una enfermedad que está causada por una dependencia a las drogas ilícitas, o sea, a las drogas que no están o que no tienen un fin terapéutico y que no están bajo la supervisión médica. ¿Qué es la drogadependencia? Es un estado de intoxicación y ese estado de intoxicación puede ser aguda o puede ser crónica. Agudo generalmente son en las primeras fases de la adicción y crónico es cuando ya se instala la adicción y ya es más difícil erradicar esa enfermedad. Entonces es un estado de intoxicación aguda o crónica que me puede producir cualquier sustancia química que yo ingrese al organismo. ¿Qué puede ser? El alcohol, ¿qué puede ser el tabaco? ¿Qué puede ser el porro, o sea, la marihuana? O las otras drogas que nosotros podríamos ponerla, digamos, en un nivel de producir mayor daño, como ser la cocaína, la heroína, el ácido lisérgico, el crack, etcétera, 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 ¿no? Bien, ahora, ya sabemos cómo se clasifican. Por su procedencia pueden ser lícitas o ilícitas. Ahora, el tema de la adicción ya sabemos que es una enfermedad. Y esa enfermedad está provocada por una dependencia que el cuerpo, el organismo, hace a esa sustancia química que ha ingresado. Ahora, ¿qué tenemos que saber para no culpar a una persona, a un adicto? Que el origen de las adicciones tiene muchas causas, o sea, es policausal, tiene muchas causas. ¿Eso qué quiere decir? Puede ser debido a factores personales, individuales, como por ejemplo una tendencia genética. De hecho, el doctor Miroli dice que no es drogadicto, no es alcohólico y no es fumador el que quiere, sino el que puede. ¿Por qué? Porque él explica que hay mecanismos en la célula bioquímicos que hacen que una persona sea o no sea adicto. No cualquiera va a ser adicto, pero no nos podemos poner a probar por las dudas, porque no sabemos, hasta que la probamos, no sabemos si nosotros tenemos esa condición personal o individual, esa predisposición genética, digamos, a esa sustancia. Bien, también puede deberse, por ejemplo, a condiciones psicológicas de la persona, por ejemplo, baja autoestima,
o una tendencia a no superar las frustraciones, o por ejemplo puede deberse a entornos familiares que son poco favorables, violencia familiar, violencia doméstica, o amistades peligrosas, que me rodeé con personas no son muy recomendables que digamos, o entornos, digamos, la pérdida de un empleo, que me puede llevar a la depresión y al consumo, por ejemplo, de sustancias de somníferos. Puede deberse, por ejemplo, qué sé yo, a una crisis que haya vivido, o a la pérdida de algún familiar o un ser querido. Todo eso pueden ser factores desencadenantes de una adicción. No se olviden que cuando hablamos de adicción no estamos solamente hablando de las drogas ilícitas, podemos decir una tendencia a consumir más alcohol o una tendencia a consumir más tabaco. Eso significa policausal. Ahora, hay que distinguir que hay 3 tipos de consumidores, y eso es muy importante que ustedes lo tengan en claro, porque en un primer momento está el consumidor que podemos decir experimental. Ese es el consumidor experimental, es el consumidor que ingresa, por lo general, se ingresa, digamos, a la adicción como consumidor experimental, porque la persona quiere probar, a ver de qué se trata, qué siente, qué se siente consumir alcohol, qué se siente fumar, qué se siente, por ejemplo, fumar o consumir un porro. Ese es el consumidor experimental. Este consumidor experimental puede seguir avanzando o puede que no, porque ahí está el tema de lo que dice el doctor Miroli. Nadie es drogadicto porque quiere, sino porque puede. Entonces, lo más probable es que avancemos a un segundo momento, que es el consumidor funcional. ¿Qué se entiende por consumidor funcional? Aquel consumidor que ya hace de un hábito consumir esa sustancia, o sea, lo está consumiendo con regularidad a esa sustancia. Y entonces hablamos de que ya la adicción es aguda, entra en un periodo agudo de adicción, que si se da cuenta a tiempo o hace una consulta a tiempo, puede salir de esa situación y puede superar esa enfermedad. Pero si no es así y sigue consumiendo con mayor frecuencia, puede entrar en una tercera fase, que es el consumidor crónico. Ese consumidor crónico es el consumidor ya donde ya está instalada la enfermedad y hay ya un cambio de conducta en la persona, ya hay daño físico, ya se empiezan a manifestar los daños físicos y se empiezan a manifestar los problemas en su entorno social. Y es por eso que el adicto, por ejemplo, tiene tendencia suicida o sale a robar para conseguir el dinero y seguir comprando la droga. Entonces eso es lo que se llama como consumidor crónico. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque ustedes han visto el video y han visto que la primera etapa del consumo es discrecional. ¿Qué significa discrecional? Que está sujeto al individuo, a la decisión que tome el individuo. Entonces, si yo estoy en ese momento, que es el momento de consumidor experimental, es mejor no experimentar y quedarme con la duda que sacarme las dudas, porque yo no sé si después de experimentar voy a pasar a la segunda fase y a la tercera fase. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta y es harto conocido ya por todo el mundo esos 3 momentos, ¿no? Bien, ya hemos visto los tipos de consumidores. Hasta ahora, ¿hay alguna duda antes de que siga avanzando? ¿Conocían este tema de los tipos de consumidores? ¿Les ha servido este tema de los tipos de consumidores para aclarar por ahí? Bueno, es importante que ustedes lo tengan en claro, chicos, porque si bien ahí hablamos del uso personal de la información,
Y ese uso no la tenemos, nosotros no tenemos que quedarnos con ese uso personal, sino que lo tenemos que difundir y lo tenemos que dar a conocer. Y ustedes seguramente van a tener amigos a los cuales con fundamento les pueden hablar de estos temas, ¿no? Es muy importante. Bueno, vamos a continuar con un poquitito de la clasificación de las drogas, digamos, por el efecto, porque recién habíamos dicho por la procedencia, puede ser lícita o ilícita, pero por los efectos yo tengo 3 tipos de drogas. Yo tengo, algunas son depresoras del sistema nervioso central. ¿Qué significa? Que lo deprimen, lo inhiben al sistema nervioso central. Y son depresores, por ejemplo, el alcohol, la heroína, la morfina, los sedantes. La morfina es un anestésico bastante fuerte. Se dan en caso de dolores extremos, por ejemplo, en las personas que han estado en la guerra, se les da mucha morfina y se hacen adictos a la morfina, ¿no? Después están en el otro extremo están los estimulantes. Los estimulantes son las drogas que producen una excitación del sistema nervioso. Y dentro de este grupo está de lo más inocuo a lo menos saludable, está la cafeína, la nicotina, está, por ejemplo, también la cocaína y están las anfetaminas, entre otras, ¿no? Yo les estoy dando ejemplos de lo que ustedes más pueden conocer ahí por lo que por ahí hablan o leen. Y después están los alucinógenos. Como su nombre lo indica, estas drogas son las que producen alucinaciones. ¿Y qué es la alucinación? Es una percepción distorsionada de la realidad. Nosotros alucinamos con la vista, alucinamos por ejemplo, con el gusto, o podemos alucinar con los oídos, podemos decir, escucho colores, y uno dice, bueno, pará, no podés escuchar colores, ves colores, pero no escuchás. Entonces, la persona que está bajo los efectos de alucinógeno, créase o no, escucha los colores, ve los sonidos. Entonces, esa persona es como que se le distorsiona el sentido de la realidad, pierde la noción de la realidad, y así tenemos, por ejemplo, personas que tienen no la tendencia suicida, sino que, qué sé yo, se tiran al vacío creyendo que porque ven una pileta llena de agua. Entonces, ¿por qué? Porque está distorsionado el sentido de la realidad. Ven una pileta llena de agua y se tiran, y resulta que se están tirando al vacío. Entonces, es tremendo, pero esas drogas alucinógenas, dentro de esas drogas alucinógenas entra, por ejemplo, la marihuana, que a veces uno cree que la marihuana es inofensiva. Y justamente la marihuana, fumar un porro, fumar eso que ustedes hablan en la jerga, nos puede poner en una situación de riesgo que podemos perder, digamos, ese sentido de la realidad. Y otra droga alucinógena es el ácido lisérgico, que estas 2 drogas que yo les he nombrado son drogas que se obtienen, por ejemplo, la marihuana se obtiene de la hoja, del aceite que se saca de la hoja del cannabis, y el ácido lisérgico se obtiene del cornezuelo de centeno, que es un hongo. Son drogas, no son sintéticas, digamos, porque también hay otras drogas que son alucinógenos y que se producen de manera sintética. Pero bueno, no es, digamos, el objetivo de esta clase hablar de los tipos de drogas. Lo importante es tener en cuenta que las drogas, cuando entran al organismo, actúan a nivel del sistema nervioso provocando o depresión del sistema nervioso, lo deprimen, o produciendo una estimulación o produciendo alucinación. Y eso ustedes bien lo saben porque en el video que yo les mandé para que hagan la actividad anterior, ahí dice que toda sustancia actúa a nivel del sistema límbico que está en la corteza prefrontal del cerebro. Justamente es la corteza más evolucionada que tiene el ser humano.
y que no está, digamos, desarrollado en los otros seres vivos, porque es la parte donde el ser humano puede elaborar el pensamiento lógico, es la parte donde se controlan las conductas, donde el ser humano puede valorar qué actos son buenos, qué actos son malos, o sea, es la corteza prefrontal, es la zona de autocontrol que tenemos los seres humanos. Y ahí es donde se elaboran, por ejemplo, todos los sistemas de valores, que nosotros podamos reconocer cuáles son los valores y por qué son importantes. Entonces, esa corteza prefrontal se ve alterada cuando ingresa una sustancia química que produce adicción. ¿Y por qué lo hace? Porque nosotros sabemos que el sistema nervioso central está formado por neuronas, millones de neuronas, y que esas neuronas se conectan entre sí a través de sinapsis, y que entre una neurona y otra hay un espacio sináptico donde se vuelcan unas sustancias químicas que son los neurotransmisores. Por ejemplo, la adrenalina, que es muy útil a la hora de la defensa, o la dopamina, que es una sustancia que se libera cuando nosotros tenemos una sensación de placer. Por ejemplo, qué sé yo, cuando comemos algo rico y tenemos una experiencia placentera, cuando estamos enamorados, por ejemplo, esa experiencia placentera nosotros la sentimos porque hay un neurotransmisor responsable de hacernos sentir, de que nosotros podamos percibirla, y esa es la dopamina. Entonces, estas sustancias lo que hacen es alterar el normal funcionamiento de estos neurotransmisores, y cuando alteran ese normal funcionamiento pueden provocar depresión del sistema nervioso, pueden provocar estados de euforia y hasta pueden llegar a inhibir el instinto de supervivencia que tenemos todos los seres vivos, en especial los seres humanos. Y es por eso que muchas personas que entran en las adicciones tienen la tendencia o la conducta suicida, ¿no? De acabar con su vida. Porque justamente se bloquea ese centro donde nosotros tenemos el instinto de supervivencia. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? Esto es efecto sobre el sistema límbico. No es que yo quiera que ustedes salgan acá neurobiólogos expertos, pero que por lo menos tengan una idea de los efectos a nivel del sistema nervioso. ¿No están dormidos? Ya voy a terminar, ya no me queda mucho. ¿No se fueron por ahí? Bien, ¿no? Muy bien, así me gusta. Vamos entendiendo. Es complicado el tema, chicos, pero bueno, que quede lo general es lo que a mí me interesa. Bien, Ana Laura, Juliana, Julieta, muy bien. Y bueno, y ahora vamos a entrar en la última parte, que serían los efectos que tienen, digamos, el alcohol, el cigarrillo y las drogas ilícitas en otros órganos que no es el sistema nervioso central. Que eso ustedes un poquito han elaborado en ese cuadro comparativo que les he pedido que investiguen. Está muy bien, lo han realizado muy bien, pero bueno, ahora hacemos un pequeño repaso, yo voy a agregar algunas cositas. Por ejemplo, el alcohol, que uno dice, ¿qué me puede hacer un vasito de una cerveza, una latita de cerveza? Y bueno, hoy un poquito, mañana otro poquito, y así se hace acumulativo el tema, y cuando menos nos damos cuenta, entramos en adicción. El alcohol no es tan inocuo como pensamos, porque aparte de ser una sustancia inhibidora, digamos, del sistema nervioso central, fíjense en que nosotros tenemos un centro de la inhibición, o sea, un centro de la vergüenza. Nosotros sabemos qué cosas debemos hacer y qué no debemos hacer para no pasar vergüenza. Cuando estamos alcoholizados, lo que hace el alcohol es actuar sobre ese centro de la vergüenza, entre comillas, de la inhibición, y lo desinhibe. Y por eso nosotros lo vemos a la persona que está alcoholizada, lo vemos un tanto ridículo, porque esa persona empieza a hacer chistes y atraviesa por distintas etapas. Se desinhibe, ¿me entienden? Pero lejos de esto, también el alcohol tiene digamos, un efecto a nivel del sistema circulatorio, porque el alcohol se absorbe más rápido de lo que el hígado puede metabolizarlo y de lo que el aparato excretor lo puede eliminar por orina.
Y esto es el fundamento científico de por qué se puede en un accidente hacer un dosaje de sangre, porque en la sangre está presente el alcohol por más de 24 horas. ¿Por qué? Porque el alcohol tarda en ser metabolizado por el hígado, o sea, en ser transformado en lípido, y tarda en ser eliminado por los riñones a través de la orina. Por eso el alcohol, cuando está presente en el sistema circulatorio, aumenta la presión arterial. Aparte, también el alcohol tiene un efecto de, se acumula en la sangre y al no ser metabolizado rápidamente por el hígado, causa, por ejemplo, severos daños. La principal víctima del alcohol es el hígado. Y entre los daños más severos que le puede provocar es la cirrosis alcohólica, que es lo que comúnmente conocemos como cáncer de hígado, ¿no? La cirrosis alcohólica. Eso con respecto al alcohol, digamos, como aporte que yo tengo para realizar en relación al cuadro que ustedes han hecho en el trabajo. Con respecto al cigarrillo, también uno dice, bueno, pero ¿qué me va a hacer el cigarrillo, un cigarrito? Bueno, y sí, uno se suma al otro y ese se suma al otro, pero hay que tener en cuenta que la principal víctima del cigarrillo son los pulmones, y que en casos más severos, el fumar en exceso puede provocarme EPOC, que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que se conoce como comúnmente conocido cáncer de pulmón. Entonces, y cuando nosotros, amén de que no solo EPOC puede producir, porque el cigarrillo cuando se está quemando, cuando lo estamos fumando, se está produciendo una combustión química. Y toda vez que hay una combustión química, hay una transformación de sustancia. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando se está quemando el cigarrillo en nuestras bocas? Y se están produciendo sustancias como, por ejemplo, el cianuro de hidrógeno, que es un veneno, se está produciendo el monóxido de carbono, que compite con el oxígeno, y para adherirse, digamos, a la hemoglobina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay más sangre carbooxigenada que sangre oxigenada, y se produce ese efecto que deben haber sentido los que alguna vez han probado el cigarrillo, que es la anoxia cerebral. Entonces se produce ese efecto de mareo que uno tiene, como que se descompone, se marea, o como que siente que quiere perder el conocimiento o duele la cabeza. Y ese dolorcito o esa sensación de mareo tiene que ver con la falta de oxigenación del cerebro. O sea, las células, las neuronas, no están recibiendo el suficiente oxígeno para cumplir con con las funciones de oxidación. Entonces, por eso tenemos esa sensación. Amén de que también el tabaco provoca que las arterias se contraigan, y al contraerse las arterias se produce un aumento en la presión sanguínea. ¿Y cuáles son las arterias que más sufren? Son las coronarias. Entonces, hay en la persona que fuma, tiene mayor predisposición a sufrir infartos de miocardio, o sea, del músculo cardíaco, que una persona no fumadora. Y también hay otros efectos que uno a veces dice, bueno, sobre el sueño, uno dice va a fumar para no dormir, y hay otras afecciones a otros órganos, pero estos son, digamos, los que podemos reconocer más. Y por último, un apartado especial le vamos a dar a las drogas ilícitas, no vamos a hablar de todas, pero sí de una en especial. ¿Y por qué? Porque yo, por ejemplo, he visto la inquietud de muchos de la señora marihuana. Porque la marihuana, por ahí yo pienso que, no sé si es acertado o desacertado, es por ahí como que es más común entre los adolescentes. La marihuana no es tan inocua, chicos, como uno piensa. ¿Por qué? Porque la marihuana ya sabemos que es alucinógeno. Entonces nos está haciendo perder, en primer lugar, el sentido de lo real. Reduce todas las capacidades para realizar tareas que dependen, digamos, de la concentración y que dependen de la coordinación. Y aparte, el peor de los riesgos de la marihuana no es en sí quizás esto, sino
El real peligro del consumo de marihuana es que para conseguirlo, por lo general, las personas se ponen en contacto con los proveedores y estos proveedores seguramente van a incitar al consumidor a que consuma otras drogas aparte de la marihuana. Entonces, eso es otro peligro que a veces uno no lo evalúa y uno dice, bueno, ¿por qué no consumir la marihuana? Y justamente por los daños que produce al cuerpo, por los daños que produce a la dimensión psicológica y a la dimensión social, pero también por el daño que puede, el efecto que me puede producir al entrar en contacto con el proveedor de los pollos. Entonces, el proveedor no se va a conformar con solamente vender los pollos, sino que va a querer vender más. Y de a poco va a hacer que esa persona entre en el consumo de otras drogas que son aún más peligrosas que la marihuana. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Bueno, eso yo quería destacar, porque a veces uno se queda en esto de que hay el daño físico, el daño psicológico y todo, pero también hay que tener en cuenta que cuando uno entra en ese consumo, cuando el chico o la chica o la persona va a comprar el pollo, se está exponiendo. ¿Y a qué se expone? A que el proveedor de a poco lo vaya haciendo entrar en el consumo de otras sustancias adictivas. Por último, lo que yo quería también aclarar era porque había salido el tema del uso medicinal del aceite de cannabis. Bueno, eso no está, todavía hay, digamos, ciertas controversias científicas y todavía los médicos y los científicos no se terminan de poner de acuerdo. Todavía no está, digamos, comprobado el poder, fehacientemente el poder médico del aceite de cannabis. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta que es de suponer que si hay un médico que la está prescribiendo, ese médico esa prescripción va a ser bajo vigilancia médica y obviamente el médico va a ser lo suficientemente criterioso como para minimizar, digamos, los riesgos que antes les mencionaba en relación a la marihuana. Así que eso quería aclarar. Lo que sí está debidamente comprobado, y con esto finalizo con la última plaquita, es que el primer paso en el consumo de cualquier sustancia adictiva, ya sea alcohol, cigarrillo o drogas ilícitas, es discrecional. ¿Qué significa eso? Que depende de la persona elegir en ese momento si entra o no a consumir esa sustancia adictiva. Y es acá donde yo les pongo el acento sobre el tercer principio de la bioética y que les pedía que ustedes hagan una relación. No es difícil de entender. ¿Por qué? Porque por lo general nosotros sabemos que en la comunidad adolescentes sobre todo, que todavía no tienen todavía esa estructura del pensamiento bien formada, ¿por qué ingresan en las drogas o en el consumo de alcohol, cigarrillos? Porque está socialmente aceptado, porque así me aceptan mis amigos, o porque es una cuestión de novismo, o sea que es una admiración por lo que se usa o lo que está aceptado socialmente, o porque fumar me va a dar sinónimo tomar alcohol de éxito o de superación personal. Ese es el momento discrecional del que les hablaba el video y que está relacionado con el tercer principio, porque es el momento en que tenemos que tomar una decisión libre por sí o por no consumir. Y solo si nosotros esa libertad la usamos en bien a favor de la vida y a favor de la salud, recién nosotros vamos a decirle no a las drogas, ya sea ilícita o al alcohol o al cigarrillo, porque vamos a estar eligiendo en libertad, pero esa libertad va a ser responsable. ¿Se entiende lo que yo quiero, a dónde quiero llegar? ¿Se entiende, chicos?
Entonces, tenemos que saber y asumir que la primera responsabilidad pasa por nosotros, porque es discrecional. De mí depende elegir con libertad o con libertad responsable. Si yo elijo solamente poniéndola la libertad, bueno, así es fácil que diga, sí, voy o no voy a fumar, total, después veo cómo me las arreglo con los problemas físicos que puedan devenir de fumar. O bueno, sí, voy a tomar alcohol porque me encanta, estoy en un boliche y eso me estimula. O bueno, voy a consumir un porro porque mi amigo también lo hace y no le pasa nada. Sí, yo soy libre de elegir y de decir, bueno, lo puedo hacer, pero esa libertad no es responsable porque estoy dejando de lado valores que son anteriores a la libertad y que es el valor de la vida y el valor de la salud. Bueno, hasta acá llegamos con la clase de hoy. No sé si ustedes no tienen alguna pregunta o si tienen todas las preguntas. Yo no tengo problema, chicos, estoy en la casa, me puedo quedar a evacuarles las dudas. Si quieren que les habilite el micrófono, lo pueden hacer. Y bueno, y los que no tengan dudas, quiero contarles también lo último que me había olvidado de decirles, es que hoy les he subido a la plataforma esta tarea, esta explicación teórica. Ustedes la van a encontrar en la plataforma, bueno, ahí se van a fijar, es una actividad que les he subido y está todo resumido lo que acabo de explicar con respecto a las adicciones y los efectos sobre el cuerpo físico de la persona. Está subido en el muro para cuarto año B. Así que ustedes eso lo que pueden hacer es descargarlo, imprimirlo y pegarlo en la carpeta o copiarlo porque no es mucho, es una hojita y media. Y yo creo que con eso nosotros redondeamos el tema de adicciones y lo tienen que tener porque no sabemos cuándo volvemos. Capaz que volvemos después de las vacaciones, capaz que volvemos en agosto y cuando volvamos se tienen que acomodar las cosas y bueno, en ese acomodamiento de cosas no quiero que haya ningún tipo de inconveniente, ni para ustedes ni para mí. Bien. Y también sé que estaban, por la profesora Anita, que estaban grabando las clases. Siempre y cuando ustedes lo hagan y el fin que ustedes persigan con la grabación de esta clase sea un fin bueno, compartirlo con su compañero, yo no tengo ningún inconveniente, ¿no? Así que bueno. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, ya nos podemos ir retirando. Yo ya he registrado sus asistencias, tengo la mitad del curso, no sé qué pasará con la otra mitad. De todas maneras, ustedes compartan esta clase con sus compañeros. Les mando un fuerte abrazo para todos. Y como ya no vamos a hacer otra clase, les deseo felices vacaciones y un descanso merecido, chicos. Gracias, Ana Laura, Martina, Julieta. Felices vacaciones, chicos. Federico.